Stellium al aire, donde hablamos de astrología, tránsitos, revolución solar, de la luna, Mercurio y Venus, también de numerología y tarot. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Stellium al aire. Hoy con el tema de los nodos lunares y nos extenderemos en saber el significado de cada uno. Aquí Marifer García desde Yucatán, México y mi amiga. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos estén viendo y en el lugar que nos estén viendo. Soy Yamisa Latrista, desde Lima, Perú, y vamos a hablar un tema muy interesante, como dijo Fer, que son los nodos lunares. Fer, ¿qué son los nodos lunares? Ok, vamos a empezar por, primero que me digas si ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Pues esos son los nodos lunares o el glifo, el significado, o sea, cómo los podemos observar en nuestra carta natal. Ahí debe de estar. Normalmente sale uno y si no, le tenemos que picar para buscar. Digo, si ustedes los sacan por su cuenta en las páginas que ya les hemos dado, o si van con su astrólogo, bueno, ya sabemos cómo hacerle para que salgan, no salgan. De que están, están siempre. Lo que pasa es que a veces, bueno, no sale de primera instancia en el programa. Como vemos, el que está a su lado izquierdo es el nodo sur, el glifo, y al lado derecho es el nodo norte. Y bueno, los nodos lunares, como dice aquí, nos muestran dónde están, no muestran dónde estamos, sino hacia dónde va nuestra alma para evolucionar. Yo digo que es como que ya traemos nuestra misión y como que nos estamos yendo para otro lado, y llega el nodo y nos jala y nos jala y nos dice, hey, hey. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los años, pues sí, nos llama hacia el nodo norte, como lo veremos, es hacia donde debemos de ir, ¿no, Yamis? Ujú. Antes de explicar qué cosa es nodo norte y nodo sur, creo que sería bueno saber qué cosas son los nodos. Si bien es cierto, Fer nos ha explicado los glifos o el simbolito que nosotros los vemos en nuestra carta natal, pero ¿qué es? ¿Son planetas? ¿Son asteroides? ¿Algún tipo de meteorito? ¿Qué cosa es? Los nodos son puntos matemáticos, como ahí lo están diciendo. Cuando hablamos de puntos matemáticos es que no es un cuerpo celeste específicamente, sino que es un punto que vemos en el, bueno, no que vemos, ¿no? Sino es un punto imaginario que vemos en el firmamento. Fer, si puedes presentar la diapositiva donde está Sí. el sol, la luna, para poder explicar un poquito. Ya, aquí tenemos una gráfica muy, muy, muy rudimentaria de lo que vendrían a ser los nodos. Vemos el Sol que está arriba, la Tierra que está en el medio y abajo es la Luna. Estamos viendo la órbita de la Luna y por encima la órbita que hace el planeta, casi digo uno, que hace el planeta Tierra alrededor del Sol. Y vemos que hay en las intersecciones de la órbita de la Luna y de la órbita de la Tierra, hay una intersección que se llama nodo norte y nodo sur. Nodo norte es cuando ese movimiento está siendo ascendente. No sé si se dan cuenta, las flechitas están apuntando hacia arriba. Ya. Cuando la luna se encuentra ubicado, o el punto que se encuentra, el punto de intersección que se encuentra ahí en el ascendente, se le llama nodo norte. Y al otro lado, a 180 grados exactamente, se encuentra la otra intersección, que es el nodo sur. Y se le llama nodo sur
porque está ahí bajando, está yendo por el descendente, el movimiento es descendente. En astrologías, en distintas ramas de en la astrología védica, se le conoce a uno de ellos como, al nodo norte se le conoce como Rahu y al nodo norte se le conoce como Ketu. Al nodo norte se le llama la cabeza del dragón o Caput Draconis. Y al nodo sur es la Scade Draconis o la cola del dragón. Como dijo Fer, esa cabeza de dragón es hacia donde vamos. El objetivo que tenemos en esta vida, el propósito, el camino que está marcadito en nuestra vida. En cambio, la cola del dragón o el nodo sur es lo que ya tenemos, es nuestra zona cómoda, es lo que tenemos fácilmente disponible y no hay mucho trabajo que hacer, pero que sí es importante, porque es la cajita de herramientas que tenemos para desarrollarnos en la vida. Bueno, justamente lo que estabas tú comentando, el ritmo, la dirección, un nodo lunar permanece alrededor de 18 meses en cada signo. Ahorita estuvieron 18 meses en Piscis y el eje, que es Virgo, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Y al cambiar cambia de posición, pero aquí es diferente, ¿no, Yamis? O sea, los planetas van hacia una dirección. Entonces, en astrología empezamos en el grado 0 al grado 29. Ahí empezaría el planeta. Y los nodos se mueven al revés, o sea, empiezan, ahora sí que por la colita, Ujú. el grado 29 a llegar al grado 0. Entonces, esa es como la dirección de los ejes, a grandes rasgos. Ambos nodos están siempre en signos opuestos, como lo dijo Yamis. Como que ustedes están platicando con alguien y a la otra persona la tienen justo enfrente, ¿no? Ese es, entonces, en astrología se llama oposición. Y bueno, ya se mueven en sentido retrógrado, dijéramos, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, diferente, en modo contrario. Entonces, bueno, aquí ya nos habla de el nodo sur, que está ubicado siempre frente al nodo norte, como lo habíamos dicho. Aquí el nodo sur simboliza el pasado. eh, en astrología, desde la astrología kármica, bueno, se habla de vidas pasadas. Y entonces aquí es como de los conocimientos, los talentos, las experiencias que ya dominamos, porque ya venimos con esos talentos, entonces como que ya eso, ya lo sabemos, como que no sé por qué, pero yo sé cantar. Oye, pero tú nunca has tomado ni clases de canto, ni, no, pero yo tengo una voz privilegiada, ¿no? Entonces esa es como sería como ya la zona conocida. El signo y la casa donde cae en la carta natal muestran nuestra forma automática de actuar frente a la vida, dependiendo en qué casa tengamos a ese nodo sur y también depende del signo, es la interpretación que se le va a dar en la consulta, ¿no? Em, entonces, como les decía, es como lo facilito, como la zona de confort, como que a veces ya lo vemos tan fácil que pues ya no le echamos ahí como mucho punch, ¿no? Decimos, ah, ya está re fácil y es, ajá, justo la zona de confort. Y el nodo norte, Yamis. Y el nodo norte es la zona de aprendizaje, es la zona de evolución en astrología kármica para seguir el hilo conductor. Vendría a ser lo que todavía no sabemos hacer bien, pero es lo que tenemos que aprender en esta vida. Eso es de acuerdo a la visión de la astrología kármica. Pero si vemos todo esto, tanto el nodo sur como el nodo norte, dentro de lo que es la astrología evolutiva, una metáfora que podría ser es que, a ver, imaginémonos que estamos yendo a escalar al Monte Everest.
Ya. Vamos con todas nuestras cositas, con nuestra mochila y todo eso. Y en alguna parte levantamos nuestro campamento, porque necesitamos tener un campamento donde poder dormir, donde tener los medicamentos, y generalmente es en una zona que ya hemos explorado y encontramos segura. Eso vendría a ser el nodo sur. Y de este nodo sur, de este campamento, agarramos la comida, agarramos la medicina y la ponemos en nuestra mochila y comenzamos a escalar. Y ese camino que estamos haciendo hacia el pico más alto del Monte Everest, eso es el nodo norte. Es el camino hacia nuestra evolución, que sí va a tener retos, o sea, puede ser que se venga una avalancha, un deslizamiento, pero ahí está el lugar al que hemos venido. O sea, porque si no, no hubiéramos venido a, a trabajar. Si no, hubiéramos dicho, me pongo a hacer cualquier otra cosa y, y no escalo la montaña, si no me pongo a labrar la tierra. Y eso es prácticamente una analogía o una buena metáfora de cómo lo ve la astrología evolutiva a ese balance, a ese juego de entre tanto nodo norte como nodo sur. Y con eso lo que quiero decir es de que no es que a veces muchas personas piensan de que el nodo sur es malo, que tengo que desecharlo por completo. Y no, no es así, porque es igual como si quisiéramos quemar el campamento. Y nos quedamos sin nada, nos quedamos sin la cajita de herramientas, sin la cajita de cosas que necesitamos tener para nuestro camino de evolución. Y quieras o no, Yamis, o sea, ¿cómo no, cómo vamos a desechar lo que ya sabemos? O sea, porque lo que ya sabemos y lo traemos como esa zona conocida, pues nos está ayudando a llegar a ese nodo norte. O sea, ese ejemplo que tú pusiste está excelente porque, o sea, estás abajo, estás en el confort, estás en la base. ¿Qué te va a pasar ahí? O sea, como dicen, si te caes y estás en el piso, pues te levantas y ya, listo. Pero una vez que vas tú subiendo, subiendo, y en esa montaña te vas a encontrar, pues, que un deslave, que lo que tú quieras, algo que vaya en contra de tu comodidad. Eso. O sea, algo, el nodo norte es eso, ¿no? Te está pidiendo, y luego la vida te lo puso así como dices, ¿qué? Luego dices, no, yo no voy a hacer eso. O sea, a la hora de interpretar, no sé si te ha pasado con tus consultantes que te dicen, ay, no, pero yo jamás voy a una suposición, ¿no? En casa 7 que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pues tú tienes que formar una pareja, estar con... No. Y pasa el tiempo y llegan y te dicen, no. Ay, qué razón, porque tarde o temprano ese nodo norte activado te va a llevar a esa misión. ¿Llames? Sí, y no solamente con los consultantes, sino cuando uno misma se lee su carta natal y te cae el 20, o sea, dices, oye, yo tengo el nodo sur acá, de razón que o sea, tan a gusto me siento en esta área, comportándome de esta manera, pero tengo resistencia con el nodo norte, porque eso es lo que sucede, o sea, hay una resistencia por en ir al camino del nodo norte. ¿Por qué? Porque, ay, te da miedo, o porque, ay, me cuesta, es un camino cuesta arriba, uno lo siente de esa manera, como un camino cuesta arriba. Y es que pasa, yo me he dado cuenta, al menos desde mi experiencia, que pasa que lo sientes como camino cuesta arriba si es que no tomas el aprendizaje del nodo sur. Porque al fin y al cabo, tanto el nodo norte como el nodo sur son la misma, son dos caras de una misma moneda, o son o dos páginas de la misma historia. Claro, entonces así de como que deséchalo, pues no lo deseches. Mejor en un equilibrio,
pero vete hacia tu nodo norte. Eh, ahorita vamos a... ¿Algo más, Yamis, que quieras decir de la introducción? No, que solamente busquemos como dicen, el camino del medio y hagamos esa integración nodal, integremos ese nodo norte con ese nodo sur. Ahora vamos a conocer los ejes desde casa uno, casa 7. Ahorita los vamos a ver en la rueda, vamos a entenderle y vamos a platicar sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos. Voy a compartir una imagen para que todos podamos ver claramente. ¿Me dices, Yamis, por favor? Sí, se ve. Sí, ya se ve. Ujú. Excelente. Ok, entonces, si tenemos el nodo sur, Yamis, en la casa uno, ¿qué sería? Si tenemos el nodo sur en casa uno, este, es, o sea, si tenemos el nodo sur en casa uno, lógico, tenemos el nodo norte en casa 7. Partimos por Aquí, ahí. ¿se ve? Ajá. Sí, sí se Ajá. ve, sí veo. Ok, vamos a hablar primero desde el nodo sur, que es de dónde venimos, ¿no? Así Ujú, vamos a llevarnos en la rueda. ujú. Entonces, si tenemos, el nodo sur en la uno, el nodo norte va a estar en la 7. 7. Aquí una persona con el nodo sur en casa uno es una persona que está acostumbrada a ser autosuficiente, que quiere resolver solo, decide solo, se defiende, se prioriza y es la que dice, yo lo puedo todo, no necesito ayuda de nadie, los demás no son necesarios. Esta personita lo que necesita es ir hacia el camino de la casa 7. ¿Y qué cosa es lo que nos dice la casa 7, mi Fer? En la casa 7, este nodo sur que se va al nodo norte viene a aprender a compartir, o sea, el ya no ser lo que fue, que era yo solo en esa autosuficiencia, bueno, viene a aprender a construir relaciones profundas y significativas en esta casa 7, a poder ver al otro, estar con el otro, a no ser solo yo, solo yo, solo yo, sino aquí viene a aprender ese nodo norte a descubrir a la otra persona y hacer una relación profunda y significativa. Básicamente aprende a cooperar, ¿no? Sí, sí. A no ser Y solo yo, yo, ujú, yo, yo. No, ahora ya somos, ya no es yo, es tú y yo. nosotros. Es, es el eje de las relaciones. Ujú. Exacto. Y sin salirnos de ese eje de las relaciones, ¿qué pasa si la situación es inversa? O sea, cuando hablo de situación inversa es de que tenemos el nodo sur en casa 7 y nos tenemos que ir hacia el nodo norte en casa uno. El nodo Ujú. sur, si es la situación a la inversa y tenemos el nodo sur en casa 7, lo que existe en esta persona es una familiaridad con lo que son los vínculos con el otro, relaciones, parejas, sociedades. Es muy buena, muy bueno, tiene, o sea, tiene bastante disponible el tema de la negociación, de la cooperación, le resulta natural. También otro punto que tiene esta persona con el nodo sur en casa 7 es que busca la cooperación y también busca la aprobación del otro. Y muchas veces se olvida de su individualidad, de ella misma. Se adapta tanto a las necesidades del otro que se olvida qué cosa es lo que necesita ella realmente. ¿Cómo es Así un es. nodo en casa uno?
Ajá, si nos vamos entonces, ¿qué es lo que necesita aprender esa alma desde el nodo norte en casa uno? Bueno, viene a aprender a construir justamente su individualidad, a fortalecer su identidad personal y a, pero sin dañar ni eclipsar a los demás. Todo lo que en casa 7 se pudo haber hecho en un, vamos a decirle, en una vida pasada o las cualidades o ventajas o esa zona de confort de la que hablábamos al inicio, de estar en esa zona, en esa casa 7. Bueno, ahora en esta casa uno venimos a aprender, ahora sí, a hacer, a construir nuestra individualidad. O sea, desde la persona, desde nuestro ser único y fortalecer esa identidad personal en este eje de las relaciones. Ujú. Y ahora ya pasamos al siguiente eje, que es casas 2 con casa 8, que es el eje de los valores. En casa 2 es el valor propio y en casa 8 son los valores de los otros. Vamos a empezar con el eje, como dijo Yamis, es el eje de las posesiones. Entonces, empezamos con el nodo sur, ¿no, Yamis? Casa 2, nodo sur, Nodo sur en casa 2. El nodo sur en casa 2 es una persona que tiene bien disponible, le resulta cómodo el tema de la seguridad, las posesiones, una persona que le resulta cómodo o se siente identificada con el tema de la seguridad, de las posesiones, de la estabilidad. Es una persona que sabe controlar bien sus recursos. Es una buena administradora de sus recursos propios. Y muchas veces puede ocurrir que esta persona se vaya pues mucho a la polaridad de este nodo en casa 2, de que cualquier cosita que se salga del control, de lo que puede controlar, la desestabiliza. Es una persona que busca, o sea, que busca tener el control de todo lo que son sus posesiones, de lo que son, no solamente posesiones a nivel física, sino de todo lo que valora o le resulta valioso. ¿Y cómo lo vemos desde la casa 8? ¿Cuál es el camino de evolución? La casa 8 es los valores compartidos. O sea, si en la casa 2 era el valor propio y lo que, mi dinerito y así, bueno, la casa 8 es lo compartido, mi dinero y tu dinero, o sea, nuestro dinero, nuestros valores. Entonces, aquí en la casa 8, si nos toca ahí el nodo norte, nos está hablando que nos viene a enseñar a ser humildes, a generar valor real y a producir desde el servicio a los demás. Este camino invita a entregar sin esperar control y recompensa inmediata. Habla del control porque es casa 8. Ujú. Entonces, sí, eso es lo que viene a enseñar. O sea, todo lo que tú obtuviste en la casa 2 en algún momento y que ya es tu aprendizaje, ya lo tienes pues como facilito, pues aquí es como un bañito de humildad, ¿no? Y que tienes que compartir eso que tú ganas, eso que tú haces, eso que tú generas. Bueno, aquí ya es, como decíamos, el dinero compartido, ¿no, Yamis? Los Ujú. valores, la posesión. Ujú. Ahí lo que te enseña el nodo en casa 8 es el nodo norte en casa 8, que es compartir, es confiar en el otro, y al confiar en el otro es que intimes, puedas abrirte y puedas ser vulnerable con esa persona. Entonces ahí viene la transformación, porque acuérdense que casa 8 es también casa de transformación, la casa de los tabús. Entonces, el camino que tiene esta persona con nodo norte en casa 8 es de que, oye,
No puedes conservar, no puedes acaparar todo, no puedes controlar todo, sino que hay algunas cosas que tienes que aprender a soltar y transformarte. Eso es lo que el mensaje o el camino de evolución que tiene este nodo norte en casa 8. Y cuando se da al revés, o sea, tenemos un nodo norte en casa 2 y un nodo sur en casa 8. El nodo sur en casa 8, como ya lo dije, me habla de crisis, de transformación, de pérdidas, recursos compartidos. Eso, una persona con el nodo sur en casa 8 ya lo sabe, ya sabe qué cosa es transformarse, ya sabe qué cosa es perder, ya sabe muy bien cómo es administrar los recursos de otros y puede administrar los recursos de otros mejor que sus propios recursos. O sea, eso sí. También Herencia. herencias, también el tema del poder, porque es una casa que es plutoniana, entonces es poder, habla de todo lo que son los secretos, lo que es tabú. También es una casa, como Intimidad. es tan intensa, entonces me habla de, aparte del sexo, me habla de lo que es la dependencia o la fusión con el otro, la fusión emocional con el otro. Entonces, estas personas que tienen el nodo sur en casa 8 ya saben cómo vivir con lo complejo, con el lado oscuro de la vida. Y cómo es el camino de evolución hacia el nodo norte en casa 2, mi Fer. Sí, si nos toca el nodo norte en la casa 2, bueno, nos enseña el aprendizaje, bueno, vienes a asumir la responsabilidad por tu comidita, por tu ropita, por tu sustento, por todo lo material. O sea, vienes a trabajar por ti mismo porque a lo mejor en un pasado, pues fue gracias a los demás, cómo tú sobreviviste, cómo estuviste, gracias a una herencia y entonces pudiste compartir. Pero aquí te viene a enseñar a que tú con tu sudor de la frente te ganes tu dinerito y ese es el aprendizaje, está en generar los propios recursos. Y también nos habla, es valores, pero no solo valor de dinero, sino valor personal, a saber cuánto vales, qué mereces y qué no mereces, porque también ese es el aprendizaje. Hasta dónde vas a poner límites para seguir, para continuar, para a lo mejor soportar, ya no soportar a los demás que te hagan sentir mal. Entonces es como decía una amiga, con M de me lo merezco. Claro, porque el camino de evolución de casa, nodo sur en casa 8 y nodo norte en casa 2 es de paso de cómo sobrevivo, que es casa 8 a la casa 2 de cómo construyo. O sea, a todo nivel, no solamente a nivel de dinero, como dijo Fer, sino de todo lo que valoro, o sea, tanto económicamente, emocionalmente, cómo me construyo. No dejo de sobrevivir para ser soberana de ¿cómo se llama? Mi dinero, mis recursos, lo que valoro. Y básicamente es esto, este eje. Este eje es bien, bien complejo, bien Luego complejo. pasamos al eje 3 9. Aquí en el eje, en la casa 3, perdón, nos está hablando de que ayer o en la vida pasada o en la zona de confort, bueno, el aprendizaje se basó en lo cercano, como que viniste a echar raíces, desarrollar pensamiento lógico, comunicarte de forma práctica y aprender bajo la guía de otros, desde entornos conocidos y estructuras más inmediatas. Fue una comunicación, o sea, si tenemos ahí el nodo sur, es la zona conocida de la comunicación.
Ya sabemos cómo comunicarnos, cómo hablar, nos llevamos muy bien a lo mejor con nuestro pues entorno cercano, con los vecinos, con sí, con los hermanos, porque también nos habla de los hermanos. Entonces, ese es el nodo sur, Yamis. Y el norte, si nos toca en la casa 9. Sí, el norte en la casa 9 lo que hace es integrar toda esa información, todo ese conocimiento, ese pensamiento así rapidito que se tiene y que se construyó en casa 3. Y lo que viene a decirnos es de que, oh, o sea, no necesitas saberlo todo, porque mucho tiene eso de la casa 3 de que se llena de información. Para enfocarnos solamente dentro del mundo de la información, no voy a hablar de hermanos, porque sería ya abrir mucho el panorama, pero si me circunscribo netamente al significado de casa 3 que es información, la casa 3 me habla de información que obtengo así muy rápida. En cambio, la casa 9 me habla de información ya más profunda, conocimientos ya filosóficos. Es como, a ver, hago la analogía para que nos puedan entender. Casa 3 es mi escuelita primaria, secundaria, y casa 9 es la universidad. Eso es para explicarlo un poquito a nivel de lo que es una y otra. Entonces, teniendo esas bases de casa 3 que me resulta muy cómodo, puede ocurrir de que, o sea, me siento tan cómodo y me lleno de información, pero al final como que no asimilo o me quedo en la información y no voy más allá de ella. Por eso es de que con el nodo norte en casa 9 lo que se busca es una visión integradora de esta información que ya tengo, porque no la voy a descartar. Esta información me sirve para integrarla y para ampliar más el conocimiento. Y no es de que necesita, como repito, no necesito acumular de conocimientos en chiquitos, sino lo que necesito es masterizarlo en mi Pero vida. fíjate, Yamis, aquí está súper bien para que lo entendamos perfecto. Si en la 3 estamos, como dices, ¿no? El kinder, la primaria, no podemos pasar, kinder, primaria, secundaria, no podemos pasar a la universidad, a la maestría, al doctorado si no tenemos estas. Entonces, Exacto. aquí está perfecto porque entonces es como cuando dicen, desecha el nodo sur. No, no podemos pasar a un doctorado si no tenemos una primaria, una secundaria, es una educación básica, ¿no? Exacto. Por mucho de que pasa, que no sé si contigo ha pasado o has tenido esa sensación, o alguno de tus amigos ha tenido esa sensación cuando ha terminado el colegio de que dicen, ay, voy a quemar todos los libros del colegio. Y hay algunos que sí lo hacen, hay algunos que los botan, hay algunos que, o sea, quieren borrar esa etapa de su vida. Pero, ok, tú puedes borrar los libros, puedes borrar los cuadernos, puedes, o sea, donarlos, pero lo que aprendiste se queda aquí y ese aprendizaje ya lo interiorizaste y te sirve para los estudios superiores. Porque, o sea, tú quemaste tu tabla de multiplicar, pero la tabla de multiplicar, o sea, el cartoncito de la tabla de multiplicar, pero cómo Sí. multiplicas se te quedó en la cabeza. Así es, sí, sí, sí. No, y antes, pues, imagínate que ahorita, bueno, ya hay digital y todo, ¿no? Pero antes el que quemó o rompió luego, no, mis libros, porque ¿cómo Ujú. sigue? O sea, bueno, sí puede seguir, claro, pero siempre regresas a checar, a ver, siempre como que regresamos a la base, a lo mejor tenemos una duda, entonces es muy importante, aquí quedó súper claro, ¿no? Entre la Ujú. 3 la 9. Claro. Educación Siempre. básica y educación profesional. Ajá, y siempre uno regresa a las fuentes, o sea, a lo largo de nuestras vidas, o sea, en nuestro día a día, uno siempre cuando está hablando o conversando de un tema, te dicen, oye, ya, pero ¿cuáles son tus fuentes de lo que me estás diciendo? Entonces, eso de ir a las fuentes es ir a casa 3. Exacto. Y Y luego, si tú, entonces, si fuera al contrario, si en la casa 9 ustedes tienen a su nodo sur, sur, ajá, el ujú, nodo sur, bueno, entonces en esta casa
fuiste el maestro. Ujú. Fuiste, aquí es ponerlo al contrario, ¿no? Fuiste el maestro, alguien con certezas, con mucha sabiduría acumulada, con una visión firme sobre la vida, sobre el conocimiento. Es esa persona que siempre decías, chispas, tengo una duda. Ahí está el maestro me va a sacar de esa duda que yo tenga, una energía de una expansión, de una persona a lo mejor que ha viajado mucho, que la experiencia la trae desde el conocimiento de la lectura y de todos los aprendizajes que ha tenido desde el kinder, la primaria, que ya lo pasamos, y llegó a las grandes ligas de la educación, a lo mejor también pasando por la experiencia de los viajes y que estuvo en muchos lugares y obtuvo ese conocimiento, absorbió ese conocimiento. Entonces ahí viene, esa ya es la zona conocida. ¿Qué necesitamos entonces si el nodo norte está en la 3, Yamis? El nodo norte en la 3 nos pide escuchar, preguntar, observar, conversar. O sea, si el nodo sur era lo complejo, que es lo facilito, lo disponible, lo que te dice el nodo sur, lo que te dice el nodo norte en casa 3 te dice, vuelve a lo básico. Vuelve a lo simple, no te compliques tanto. Ya sabes lo superior, entre muchas comillas, pero o sea, un poquito de humildad y escucha, vuelve a lo cotidiano, vuelve a lo simple, porque en lo simple hay sabiduría y te estás perdiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser de que con nodo estén con nodo sur en casa 9 el ego del gurú, el ego del maestro se infle y aquí tú no, en norte te está aterrizando y te está diciendo, hazlo simple, pregunta, observa, compórtate como un niño en aprendizaje. Todos somos alumnos en esta vida, por mucho, por muy no en casa, ¿cómo se llama? En casa 9 que tengas, somos eternos estudiantes. Fíjate que cualquiera diría, ¿no? Ah, ya, si mi nodo norte está en la 9, pues la 3 es fácil, ¿no? Porque pues No es hablando, fácil. no, porque hablando de eso, o sea, haciendo lo que estábamos en el ejemplo del kinder, la primaria, o sea, tú dirías, ¿no? Ah, pues si yo vengo de la universidad y vengo de los doctorados, ay, el kinder, y a veces resulta ser muy complejo, porque no cualquier persona escucha. O sea, para esta casa 3 la comunicación es muy importante, pero uno de los vínculos, una de las partes de la comunicación es escuchar primero, y a veces se les hace muy difícil si tenemos ahí algunos planetitas o algo, en este caso estamos hablando del nodo, eh, escuchar y comunicarte desde, no del chisme, no de, sino aprender a comunicarte de manera sensata, concreta, pero divertida, pero como decías tú, ¿no? Bajarle al ego, porque como traemos tanto aprendizaje y se nos hizo tan fácil, bueno, pues hay que regresar, como dices, ¿no? Al origen. Es esa comunicación como la que teníamos cuando estábamos en la escuela primaria, de que nos sorprendía todo, nos asombraba todo, volver a ser como niños en aprendizaje, que todo, wow, éramos en esa época, cualquier cosa sencilla era capaz de sorprendernos. Y muchas veces una persona con el nodo sur en casa 9 ya dejó de sorprenderse, porque como ya lo sabe todo, nada le sorprende. Así es. Pasamos al eje 4, 4, 10. Ujú, 4 10. A ver, aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, Mi sí se ratón. ve. Sí se ve. 4, 4, 10. Ok, entonces, el eje 4 nos está hablando de el eje familiar y profesional. Familiar, pues es la casa 4.
y profesional es la casa 10. Si tenemos el nodo sur en la casa 4, nos está hablando de que la energía estuvo centrada en la protección, en el cuidado del hogar y o de la familia. Tal vez también se priorizó la seguridad emocional o esta alma se quedó limitada en un mundo privado, digamos, no resaltó en el lado profesional, como lo vamos a ver ahorita, no quiso a lo mejor, o sea, priorizó a la familia y sin salir a conquistar los logros externos, los logros profesionales, a lo mejor dijo, no, pues yo me voy a quedar en mi casa por mi familia, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos. Pero, oye, te están ofreciendo un trabajo. No, 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 no. O sea, primero mi familia. Para el nodo sur que esté en casa 4, lo primero es la familia y todo va a ser por la familia. Y la 10, Yamis. En la casa, en el nodo sur, en casa 4, creo que una analogía puede ser esas mamás antiguas de que cuando se casaban y tenían hijos, Eso, sí, toda ella, todo su ser, todo era su hogar. No sí. tenía aspiraciones, no tenía metas, no había posibilidad de evolución de ese ser humano, de esa madre, de esa mujer, que todo su ser se circunscribía a ser madre y a ser esposa de. O sea, se quedaba en el hogar y no había ningún tipo de posibilidad de salir de ese molde. Eso es lo que vendría a ser un nodo sur en casa 4. Pero si vamos a hablar de la evolución hacia un nodo norte en casa 10, es que tienes, como estabas comentando, Fer, tienes que salir al mundo, tienes que asumir responsabilidades, o sea, responsabilidades fuera de tu hogar, fuera de tu casa. Construir, o sea, no, bueno, construir o darte cuenta de tu vocación, porque, o sea, ser mamá, ser esposa de fulanito de tal, no es vocación. Y entonces eso te va a dar empoderamiento y vas a desarrollar una autoridad y dejar legado, que eso es Casa 10. Y esto no quiere decir de que te olvides de tu casa 4, de que eres mamá del niño tal, que eres la esposa de Juan Pérez. O sea, no, o sea, sino lo que te está diciendo de que tu mundo privado no puede ser lo único, no puede ser tu único mundo en esta vida, en esta encarnación, sino que tú eres mucho más que ser esposa de, mamá de. Ese Es es ahí donde viene el equilibrio, del que hablábamos hace ratito justamente en el eje 3-9 de la educación. Bueno, aquí se refleja porque, exacto, antes, pues impensable que la mujer trabajara. El hombre se iba, trabajaba y llevaba el dinerito, ¿no? Ahora ya la mujer está en la casa, ve a los hijos, ve al marido, pero también sale a trabajar, también gana su propio dinero y también se da a conocer. O sea, ella también tiene una carrera de la que hablábamos aquí justamente en Casa 9. O sea, ella tiene su carrera y ahora se pasa aquí a la Casa 10 y es donde se da a conocer. Ahora, si el nodo sur lo tuviéramos en la casa 10, bueno, pues nos habla de que la energía estaba enfocada totalmente a la carrera, el estatus y los logros profesionales. Eh, y que te ocupaste de sostener responsabilidades externas sin conectar profundamente con el mundo interno, interior o familiar. Aquí es al revés. Todo el tiempo, pues yo me la pasé, ¿no? Pues que después de la carrera, después de mi doctorado, ahora me voy a trabajar. Y pues no te vemos en la casa y yo no me dedico a mi casa, a lo mejor personas
ni siquiera son workaholic, ¿no? Están trabaje y Ujú. trabaje y trabaje todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y entonces hacen a un lado la casa, a los papás o a su familia de origen, su casita, ¿no? O sea, nada más llegan a, a dormir, se levantan y se van al trabajo. Entonces, ese sería ahí el nodo sur y a donde tienen que ir. Es al nodo norte en casa 4. Lo que pasa es que muchas veces ocurre que la persona con el nodo sur en casa 10 tiene esa idea de que vale por lo que logra. Y al pensar o al tener ese mandato, al tener esa idea en mente de que valgo por lo que logro, entonces dicen, no, voy a tener logros, porque eso determina mi valor, cómo me ve el mundo exterior, cómo me ve la gente a mi alrededor. Pero, y eso resulta muy cómodo para una persona con este nodo sur, pero el camino de evolución es retornar a esa casa 4, que esta casa 4 me pide evolucionar, me pide construir en hogar, raíces, seguridad emocional, que eso se le olvida mucho, pertenencia, conexión con su propia historia familiar, porque o sea, está tan pendiente o tan ocupada con lo que sucede afuera que se olvida qué cosa es lo que está pasando en casa, qué es lo que está pasando. Y hablo de casa, no solamente su hogar, su familia, sino su casa interna, su mundo interior, su sistema emocional. Entonces, este camino al nodo norte en casa 4 me permite hacerme esta pregunta. Si, a ver, si tenía este mandato en la casa 10 de que valgo por lo que logro, entonces el nodo norte en casa 4 me invita a hacerme la pregunta de que quién soy cuando nadie me está mirando. Porque, ojo, o sea, la casa 10 es la casa del reconocimiento, donde están todos los reflectores encima mío, entonces estoy en zona cómoda porque todo el mundo me está mirando, todo el mundo me valora por los éxitos que logro. Pero, entonces, para evolucionar hacia mi casa 4 yo tengo que decir, oye, ¿quién soy cuando nadie me estoy mirando? O sea, sincerarme, hablarme a calzón quitado, o sea, quitarme el brillo, los reflectores y así, sin maquillaje de hacerme esa pregunta, ¿quién soy? Mirándome al espejo. ¿Quién soy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mi casa física? ¿Qué pasa en mi casa emocional, en mi mundo interior? Vamos a el eje de la felicidad, porque aquí ya nos está quitando los calzones y no sé qué, entonces, entonces ya llegamos a la felicidad. Así se llama, bueno, este eje que es casa 5, casa 11. Entonces, si tenemos el nodo sur en casa 5, nos está hablando de que en vidas pasadas o en anteriores etapas, se vivió la experiencia de reconocimiento, expresión personal y del disfrute. Se conoció la alegría de crear, amar, brillar, pero ahora toca compartir esa luz con la otra casa que ahorita nos va a hablar Yamis. Aquí nos está diciendo, no te quedes en el escenario, no te quedes tú solito, no te quedes creando, porque esta casa nos habla de eso, de la creación, cuando uno crea y es feliz haciendo lo que sale de tu corazón. Entonces, pero aquí en casa 5 perdón, si el nodo sur está aquí, de eso nos hablaba. Ya se vivió la experiencia de el reconocimiento, de la expresión, de la creación, ¿no, Yamis? Ah, y en casa 11 o sea, la vuelta, el giro que uno tiene que dar es de que esto que disfruto, que amo hacer, que es parte de la creatividad, donde yo me siento alegre, feliz, no se puede quedar conmigo. Todo eso lo tengo que mandar al mundo, exponerlo. Y muchas veces ocurre
que no sentimos, o sea, una persona con este nodo en sur en casa 5 piensa de que, uy, no me muevo de acá porque estoy más cómodo siendo yo mismo en mi esfera privada, en mi cuartito, pintando, escribiendo mis poemas, haciendo mis manualidades, pero solo para mí. ¿Por qué? Porque pienso que afuera me van a juzgar, que no va a ser lo suficientemente valioso. Entonces me quedo con mis dones, mis talentos, el regalito que me dio la vida, solo para mí. Y dejo de mostrar, no muestro esa luz hacia los otros, hacia las amistades, hacia las comunidades. Eso es lo que vendría a ser. Y el camino de este nodo, en este nodo norte, en casa 11, es muéstrate, exhíbelo, sin miedo al éxito, sino que si algo falla, pues falló, pero siempre va a haber un grupo de gente, un grupo de amigos que va a saber reconocer y valorar tus hobbies, tus talentos, las cosas que te gustan y vas a encontrar comunidad. Exacto. Y si casa 11 es nuestro nodo sur, bueno, entonces quiere decir que la energía estuvo orientada justamente hacia lo colectivo, volcaste tus causas, tu energía a los grupos, a los grupos. Te hiciste como responsable a lo mejor de llevarlos hacia un lugar y tú ibas con la pancarta, ¿no? Y ibas adelante de todos y hiciste como que mucho por esos grupos, por los sociales, dejando a un lado tus propios deseos, tus propias necesidades, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero te enfocaste demasiado en los demás, era todo por los demás y la casa 5. Claro, a ver, el nodo norte, perdón, el nodo sur en casa 11, lo que provocó o lo que genera muchas veces es que me diluya en el grupo, que me mimetice en el grupo y pierda esa individualidad, que ese es el camino de evolución en casa 5. El casa 5 te dice, ok, Claro. no sea así, sigue con los grupos, bacán, chévere, pero o sea, acuérdate quién eres. Acuérdate de que tú tienes una propia expresión personal, que acuérdate de cómo juegas tú, de cómo eres espontáneo, o sea, acuérdate de quién eres tú como individuo, tu capacidad creativa. No solamente te fusiones y mimetices con los amigos, con las comunidades, sino cuál es tu elemento diferenciador que te permite brillar. Entonces, lo que te viene a decir es, ok, sí, sigue en comunidad, pero ahora crea algo que lleve tu propio sello. Que sí, si tenemos el nodo sur en la casa, a ver, aquí lo voy a marcar. Ajá. Nodo sur en casa 11, bueno, ajá, que bueno, traemos muy bien trabajada la parte de ayudar a los demás, estar en grupos, la convivencia y que nos debemos ir entonces a la casa 5. Y yo comentaba que a veces con estos nodos es así como pues si es complicado, se complica el salir de esta casa, porque a fuerza como que quieres estar en esa zona con tus cuates, con tus amigos, con tus compañeros, y la energía del universo te está diciendo, no, 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 no. Aquí tú debes de crear desde tu corazón, desde jugar, pero me llamó la atención eso que decías, Yamis, porque sí, sí, y sí. Todos los ejes tienen pues sus pros, sus contras, obviamente el nodo norte siempre va a ser el que mayor trabajito nos va a dar, esa dificultad que tiene. Em, Ahorita pues solamente estamos hablando de los ejes, pero ya en una interpretación también tiene que ver el signo, porque ahí ya es
ya nos está hablando de una interpretación más amplia. Bueno, entonces aquí hay que trabajar. eh, Desde solos en la creación, no irse ya con los grupos, sino como que más individual, sacar eso que tiene uno adentro y no aferrarse, ¿no? Es que tengo que trabajar a fuerza con el grupo. Pues no, a lo mejor ya tienes que tú sacar tus ideas y brillar un poquito ya desde esa personalidad, ¿no? Ponerle tu propio sello a tus creaciones, no fusionarnos tanto con los grupos, porque a veces, o sea, no es que a veces, sino es que la persona con el nodo sur en casa 11 se fusiona, se pierden los grupos. Y se olvida de que quién brilla, o sea, él también brilla de manera individual. Ayuda, 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 ¿no? Está, para que los demás y, ajá, Ujú. exactamente, se olvida de él mismo. Sí, eso pasa en todos los ejes nodales que hemos visto. Cuando nos polarizamos a nuestro nodo sur, nos perdemos. Y es por eso de que cuando ocurren eclipses, es como si el nodo norte nos estuviera jalando y diciendo, por aquí es, amigo, por aquí es, hijito, por acá, te me estás descarrilando, te me estás quedando mucho en el nodo sur, así que ven, 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 ven para acá, ven para acá. Sí, eso lo vamos a platicar al ratito, pero sí es, y luego, ¿no quieres entender? Va a haber una pérdida por ahí, va a haber una Guácate. cosita para que te, te, te regrese a lo mejor a esa carretera donde era, ¿no? A lo mejor tú ya te querías ir por un atajo y te querías ir por otro lado. No, 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 vete para acá. Bueno, y entonces llegamos al eje 6, 12. Estamos hablando del eje del servicio. Y entonces, si en el perdón, si en la casa 6 tuviéramos el nodo sur, bueno, estamos hablando de que en fases anteriores o en vidas pasadas se enfocaron en el trabajo concreto, productivo, útil, cobrando por cada tarea realizada, ¿no? Se enfocaron en las rutinas, en sostener con esfuerzo y enfocarte en la eficiencia, en que todo debe estar bien, en que no debe de haber errores, en que todo debe marchar como relojito. Y entonces en la casa 12 se trata de que llames. De que sueltes, de que confíes, de que descanses y aceptes lo que no puedes controlar, que conectes con lo espiritual, porque la casa 12 es la casa, es la última casa de toda la rueda, de todo el mandala zodiacal. Y es la casa de la intuición, no nos olvidemos de la casa de la intuición y la espiritualidad. O sea, te está diciendo, deja de estar tanto en el hacer, en el perfeccionismo, en buscar, o sea, la minucia. Y suelta, confía, descansa, o sea, suelta que todo va a estar bien, comenzando por ahí. Confía en que las cosas van a resultar bien, confía en los demás también que aceptes lo que no puedes controlar, porque pues, el mundo es así, no todo vamos a poderlo controlar. Y también que te permitas que le des paso a tu intuición, porque el estar muy enfocado en casa 6 en hacer, en estar con el Excel, en medirlo todo, calcularlo todo, nos olvidamos de que somos seres humanos que nos equivocamos, que tenemos, o sea, que no somos una maquinita, que no somos una computadora, sino que somos unos seres que sentimos todos, que tenemos que tenemos intuición, que tenemos muchas capacidades, que no solamente se reducen a una hoja de Excel o a producir. Entonces esa es la cachetada que te da, la palmadita que te da este nodo norte que te dice, ojo, o sea,
no todo problema o situación que se te esté presentando en la vida requiere que tú lo soluciones. Si no, te Y estoy de diciendo, suelta. sí, y tan, de esa manera tan que juzga, ¿no? Que juzga y que tan perfeccionista, ¿no? Una energía muy perfeccionista. Y bueno, la perfección no existe. Entonces, ese nodo sur sí tiene que soltar, que es tan difícil para esa casa 6 Ujú. porque imagínate decirle a una persona que es perfeccionista, eh, mira, esa arruguita de la cama, déjala. No, 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 pero ¿cómo? La voy a... No, y la ropa y el calcetín y, o sea, eso en lo chiquito. Ahora imagínate, ¿no? En lo grande. Y eso es lo que tiene que soltar justamente. Ok, y entonces la casa 12, si tenemos el nodo sur ahí, estamos hablando de que en la casa 12 habla de la espiritualidad, pero también de elevación, pero también del inconsciente. Entonces, esta alma que pasó ahí, que está en el nodo sur, bueno, pasó por, transitó procesos de aislamiento, de retiros espirituales, también de una entrega silenciosa. Ujú. Es una casa, es el nodo, la energía, que ya conoce el sacrificio desde el anonimato, la sensibilidad y también el servicio de lo que hablábamos en la casa 6, pero aquí es el servicio silencioso y es muy espiritual, este nodo conoce perfectamente, se mueve muy bien en el agua. Ahora sí que en el agua de la casa 12 se mueve perfectamente. Y si el nodo norte está en la casa 6, ¿de qué nos habla James? Nos habla de las rutinas, o sea, nos habla de rutinas, el cuerpo, el trabajo, los hábitos, la salud. Pero muchas veces cuando estamos en este nodo sur, cuando estamos en el nodo sur, en casa 12, existe esa tendencia a evadirme, como dijo Fer, a sacrificarme, a hacerme la víctima o a sentirme víctima de las circunstancias, o también me vado y vivo mucho en mi mundo interior. Y para transitar de casa 12 transitar de casa 12 a casa 6, que es nuestro camino de evolución, lo que nos está diciendo, papito, mamita, tienes que hacer lo contrario. Sal de ahí, sal de ¿cómo se llama? De la cueva, sal de la burbujita en la que tú estás. Comienza a moverte, pero en el mundo, o sea, trabaja, ármate hábitos, cuida tu salud porque, o sea, tampoco vas a estar, o sea, viviendo de meditación, ¿no? O sea, no, estás encarnado en este mundo que es material. Presta servicio al prójimo, o sea, lo que tú estás haciendo, tantas horas de meditación y todo lo demás, ponlo al servicio al público, que eso es un conocimiento valioso. Organízate y sobre todo ten discernimiento entre lo que está bien y lo que no, porque, o sea, cuando uno se va mucho a casa 12, es la casa en donde te fundes, se funde todo, y al fundirte pierdes, o sea, como que pierdes esos límites, pierdes esa conciencia y no tienes, o sea, al estar perdido, al estar flotando en el agüita, entonces no tienes capacidad de ver para dónde estás yendo y si lo que estás haciendo está bien o está mal. Por eso es que en la casa 6 se dice discernimiento. ¿Y qué cosa es lo que nos enseña o por dónde deberíamos de ir? Es que, ok, no nos olvidemos de lo espiritual, porque, o sea, no nos vamos a olvidar de lo espiritual, pero este nodo sur, en casa 12 que es tan espiritual, necesita una estructura, necesita forma para que lo Y pueda necesita contener. cobrar. Así es. Así es, no puedes, o sea, quedarte solamente en el mundo de los sueños, en el mundo de la inspiración, en el mundo de las hadas y la fantasía.
que vendría a ser ese nodo sur en casa 12. Lo que necesitas es encarnarlo, traerlo a la materia, que eso es un nodo norte en casa 6. Sí, sí, al contrario, obviamente, al contrario de lo que hablamos hace ratito, que aquí, cuando el nodo sur estaba acá, bueno, se dedicaba a trabajar y a juzgar y a ver y ser perfeccionista. En la 12, bueno, ya no, nos fuimos del otro lado, justamente como hablábamos, ¿no? Que es el contrario, que es la oposición. Y luego, cuando es al revés, bueno. Es como, voy a dejar de compartir. Es, Yamis, como estamos estudiando y ya nos dedicamos a esto, ¿no? Y las personas luego, o tú estás y ya quieres como que dar gratis tus conocimientos porque estás muy en casa 12, muy, muy, muy en casa 12, ¿no? O por el contrario, muchas personas te dicen, pero ¿por qué cobras? La espiritualidad no se cobra, ¿no? Entonces, es eso, es un equilibrio, tampoco irte hacia tanto la casa 6 ni a la casa 12 o la casa 2 como pasamos por todas las casas, ¿no? Un equilibrio, pero sí el nodo norte es esa energía que te va a llamar, que te va a llamar para que pues no al final de tus días, no, pero sí que te vayas encaminando. El nodo sur obviamente va a ser siempre desde que nacimos, ahí estamos, ahí vamos a crecer con el nodo sur y justamente como habíamos dicho es la zona conocida, nos tenemos que ir hacia ese lado norte, nodo norte. Sí se entendió, sí se entendió. Y claro, o sea, como venimos diciendo desde un inicio, no quiere decir de que vayamos a quemar al nodo sur. No, porque tiene recursos, hemos pasado por todos los ejes y si se dan cuenta, tiene recursos valiosos cada uno de los nodos sur que hemos visto. Lo que pasa es de que el problema viene cuando nos polarizamos en el nodo sur. Ahí es donde se encuentra la pequeña gran trampa que nos estamos haciendo. Si es que me quedo mucho tiempo en zona cómoda y me voy, pues, o sea, me aferro así a la zona cómoda, no evoluciono. Entonces, y si no evoluciono, no hay aprendizaje. Entonces, como que ¿para qué estamos acá encarnados, ¿no? O sea, estamos acá en esta vida para aprender. O sea, venimos a aprender. El día que dejemos de aprender, ya pues ya trascendimos. Pero mientras estemos aquí, estamos aprendiendo constantemente. Cosas grandes, cosas pequeñas, pero todos los días aprendemos algo. Y si es que nos aferramos a nuestro nodo sur, entonces no damos ese espacio para que ingrese el aprendizaje. ¿No, Fer? Ya, ¿cuál es tu nodo sur? Mi nodo sur, yo tengo el eje 2-8, Ok, las norte, posiciones. norte en 2 y sur en 8. Ok. Yo lo tengo en el 511, la de la felicidad, La de la felicidad, pero norte, ¿dónde lo tienes? en la 5, casa 5, sí. Mm, Ajá, y la 11 en la casa, digo, el nodo sur en la casa 11. mm. Sí, interesante. Y bueno, entonces este fue el capítulo dedicado a los nodos, el nodo sur. ¿De dónde venimos? El nodo norte, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va nuestra alma? ¿Qué aprendizaje venimos aquí a la tierra, aquí a este lugar terrenal? ¿Qué aprendizajes desde el alma, en grupo, con los ejes que ya vimos, con el servicio, con las relaciones, con la felicidad, en lo laboral? Y bueno, Yamis, ¿cómo viste?
Que estaba estupendo. Es un tema, sí, sabemos que es un tema complicado porque no estamos hablando de planetas, no estamos hablando de signos, sino ya es un tema un poquito complejo para entenderlo desde un punto de vista astrológico y astronómico, si desde ahí es complejo. Imagínense todo lo que toda la carnecita que tiene y lo hemos hecho lo más resumido, lo más facilito posible, porque si es que entramos más profundo, es como para, verdaderamente como para hacer un taller de lo que son los nodos, definitivamente. Pero espero que les haya servido, que se orienten, que busquen sobre todo en su carta natal, cuál es el eje que ustedes tienen desde nacimiento, si ustedes están en el 2-8 o lo tienen a la inversa, o 8-2, o en qué parte está su nodo. Entonces pueden chequear de nuevo este capítulo y buscar la partecita en donde estamos hablando del eje en donde se encuentra el eje natal. Exacto. Pues muchísimas gracias, Yamis. Es un gustazo, un enorme honor compartir contigo. Y bueno, esperamos que nos vean. Por favor, denle like a este capítulo. Si entren ahí al canal de Stellium al aire, tenemos muchos más hablando de los signos, de las lunas, de las casas, justamente de lo que hablamos ahorita. Y bueno, los esperamos. Ustedes nada más píquenle ahí y se van a otro. Y entonces nos vemos en la próxima. Gracias por todo, también ha sido un gusto, siempre es un gusto hablar contigo, mi Fer, y no solamente de temas facilitos, sino también de temas complejos como ha sido este. Y yo que pensé de que Quirón había sido lo más difícil, claramente no. Los nodos han sido lo más difícil. Dándole like a este video, suscribiéndose al canal que es gratis y compartiéndolo con todos sus amigos y familiares que se encuentren interesados o que quieran un poquito más de chisme astrológico. Aquí pueden ayudar. De esta manera, con este video, los ayudamos a entender por dónde va el propósito de sus vidas. Entonces, Si pero se si quedaron quieren, con alguna duda, ajá, si se quedaron con alguna duda, también en los comentarios, por favor, nosotros los respondemos. Si no pudimos o no nos expresamos bien aquí, bueno, ahí en los comentarios pónganos, por favor, y nosotros ahí les comentamos y también les decimos. Muchas gracias, Yamis. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Chao, chao. ¡mua! Stellium al aire, donde hablamos de astrología, tránsitos, revolución solar.